Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. El día de hoy estaremos conversando sobre esta reforma constitucional propuesta por el presidente de la República para prohibir los vapeadores. Nos acompañará Marinieves García Manzano y Antonio Toscano. Acompáñenme. Querida Marinieves, por supuesto, Antonio Toscano, bienvenidos a este espacio Abogacía Trabajando de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Para mí es un gusto tenerlos a ambos, por supuesto, para hablar pues un poco de este tema, por supuesto que no es nuevo por parte del gobierno. Sabemos que es una batalla que ya, digamos, ha tenido antecedentes, por ahí amparos que han frenado un poco esta iniciativa, un par de decretos previos, ahorita me corregirán, si no mal recuerdo, 2020, 2022, e incluso también por ahí la Suprema Corte, bueno, dictaminó que las prohibiciones justamente para la importación y venta de vapeadores y cigarros electrónicos, pues eran, digamos, contrarios a la Constitución dentro de este paquete, digamos, de las 20 reformas que presentó el presidente. Pues bueno, se encuentra esta que propuso, esta iniciativa denominada, entiendo, protección a la salud por sustancias tóxicas para prohibir la venta de vapeadores y cigarros electrónicos. Sin más, y yo creo que para empezar quizá un poquito con lo básico, digo, Antonio, por supuesto, entiendo, además es un referente, un exponente hoy en día en México justamente respecto al tema vapeo, entonces qué mejor que tener un poco esa parte científica, mientras que por otro lado tener la parte también jurídica que nos puedas tú compartir, Marinieves. Me parece importante entonces, si están de acuerdo, a lo mejor los dos, o ahorita me dirán quién quiere la palabra, entender qué es un vapeador y qué debemos saber del vapeo. Claro. Sí, mira, yo creo que una de las cosas más importantes para poder entender el vapeo como una terapia para dejar de fumar, ¿no? De reducción de daños frente al tabaco, es el ejemplo de vida, ¿no? Yo, siendo barrista desde hace tantos años, yo creo que todo el mundo me conocía con un cigarro en la boca, porque yo llevaba ya 35 años fumando, ¿no? Y fumaba pues más de una cajetilla y media todos los días. Y había probado absolutamente todas las terapias que puede haber, ¿no? Medicamento, etcétera, para dejar de fumar, terapia psicológica, todo lo que te puedas imaginar, y la verdad es que no había podido dejarlo. Con el vapeo yo no pensé, o sea, lo empecé a vapear porque conocí a Antonio, ¿no? Y entonces discutíamos respecto al tabaco y el vapeo y tal, y dije, bueno, vamos a probarlo y a ver qué pasa. Pero sin, digamos, tener una gran confianza, porque pues yo ya había probado todas las terapias habidas y por haber. Y sin embargo, con el vapeo fue muy fácil. Fue muy fácil porque definitivamente hay que entender que las personas que fumamos tenemos una dependencia a la nicotina. Igual que hay gente que necesita un café. Esto es bien importante entenderlo. Ya después, Antonio, pues ya nos platicará desde un punto de vista científico todo esto que yo estoy platicando desde un punto de vista más lírico. Eh, la nicotina es como la cafeína, por decirlo de alguna manera. ¿Sí me explico? O sea, te genera una dependencia, ¿no? Que tú en la mañana te levantas y quieres tomar un café, pero nadie te prohíbe que tomes café, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una sustancia que te hace sentir mejor, a lo mejor te despierta, ¿no? Te sientes más activo y empiezas tu día y durante la mañana te tomas 7, 8, 10, 15 o todos los cafés que te quepan. Lo mismo pasa con la nicotina. La gente fuma por la nicotina, pero se muere por el alquitrán. Este es un dicho muy conocido de los vapeadores, de la gente que vapea nicotina. Entonces, la nicotina no es una sustancia que te vaya a matar. Lo que te mata es la combustión. En este sentido, el vapear nicotina, ¿no? Un vapeador es como esto que ven ustedes aquí, hay de muchos tipos, ¿no? Pero digamos, es el más simple, que es un dispositivo que tiene una capsulita que la rellenas con un liquidito, la pones aquí, se calienta y tú, o sea, lo jalas, ¿no? Y entonces tienes un vapor que tiene diferentes sustancias, entre ellas la nicotina.
Y con eso hay diferentes dosis de nicotina, que no, dependiendo de la cantidad de tabaco que tú hayas fumado, etcétera. Y entonces es para reducir el daño. Nadie dice que el vapeo sea inocuo. De hecho, no hay nada Ujú, inocuo prácticamente en la vida, ¿no? Entonces, no es que claro, sea inocuo, sino ni tampoco es que se dice, ah, bueno, pues entonces que la gente en lugar de empezar a fumar, que empiece a vapear. No, lo que nosotros defendemos es que las personas que tenemos una dependencia con la nicotina nos permitan utilizar este tipo de equipos, ¿no? Para poder tener la nicotina que necesitamos para funcionar sin el daño que nos genera la combustión del tabaco. Entonces, eso es muy claro. importante porque entenderlo de esa manera. Tú a la capsulita le puedes echar lo que quieras. Hay gente que le puede, que Ujú, mucha gente lo utiliza, por ejemplo, con THC, con CBD, o sea, con marihuana. Pero eso es otra cosa. exacto. Nosotros no estamos hablando del tema de la marihuana ni de lo que tú eches aquí, sino estamos hablando de esta terapia que nos sirve para reducir los daños del tabaco. Entonces, eso es muy importante porque en la iniciativa que presenta el señor presidente mezcla temas. Entonces él dice que el vapeo es como el fentanilo, cosas que son Sí, completamente sí, sí, distintas. ¿Sí me explico? Porque lo que él claro. prohíbe es muy claro lo que él quiere prohibir. Él lo que quiere prohibir son estos equipos, ¿no? Que estos equipos no existan en Ujú, México y el fentanilo. Pero no tiene nada que ver esto con el fentanilo. ¿Sí me explico? Entonces, desde ese sí, momento sí, hay ya totalmente. una terrible confusión, ¿no? Porque esto es un equipo y eso es una sustancia. Entonces, no deberían de estar ni Ujú, siquiera en el mismo lugar. Y esto lo que ha generado es que haya una gran confusión también por parte de los propios legisladores de entender esta diferencia sustancial. ¿Sí me explico? O sea, sí. aquí de lo que estamos hablando es de una terapia para reducir los daños. Ujú, Eh, entonces, cuando se presenta esta iniciativa, ¿no? Este paquete de iniciativas, se empieza una campaña también muy importante para que lleva, como tú bien dices, muchos años, no es algo que empezó ahora, ¿no? Hubo muchos amparos, la Suprema Corte determinó que era inconstitucional. Entonces, como la Suprema Corte correcto. determinó que era inconstitucional, ¿cómo se resuelve eso? Poniéndolo en la Constitución, porque así funciona, ¿no? La política legislativa en este país actualmente, ¿no? Entonces, Ujú, si la Suprema Corte dice que esto es inconstitucional, pues ¿qué tenemos que hacer? Cambiar la Constitución y ya está, otro cambio más. Y claro. entonces, esa es la razón por la cual el presidente, yo creo, lo quiere subir a rango constitucional, con lo cual nos dejaría a más de 2 millones de personas que utilizamos este tipo de dispositivos, que nos sentimos mucho mejor, en un total estado de indefensión. Cuando ellos hablan del Claro. derecho a la salud, que ellos van a prohibir esto por el derecho a la salud, yo diría que lo que están precisamente lastimando es el derecho a la salud de aquellos que lo utilizamos como una terapia con la cual obtenemos nicotina. Entonces, ese sería como el asunto de lo que está sucediendo y de qué es lo que se busca. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que sí, que se están mezclando dos cosas que no tienen nada que ver, lo comentaba yo Sí, en sí, Twitter, claro. ¿no? Este tema, ¿no? Entonces, si esto sirve para que tú utilices marihuana, pues entonces vamos a prohibir los frascos de vidrio, ¿no? Porque en ellos se guardan muchas sustancias tóxicas. Esa Claro. lógica, si me explico, podríamos reducirlo al absurdo de esa misma manera. Entonces, creo que eso es como el problema. Y entonces aquí, Antonio, yo te pasaría la palabra para que nos platiques un poquito de estudios y de todo esto, de toda esta ola de desinformación y de mala información que está viniendo desde el Estado, ¿no? Respecto a los vapeadores. Claro que sí, mira, pues Y si primero me comentarles permite nada que, más, perdóname, claro, Antonio, sí, sí, sí. rapidísimo, para hacer nada más una anotación, porque me parece muy importante lo que comenta Marinieves, e incluso este símil me parece como para aterrizarlo a un lenguaje muy sencillo, el cómo entonces, así como soy, digamos, no adicto, sino dependiente, como dijo Sí, Marinieves perfectamente, a la cafeína, al café, pues también lo posee a la nicotina, y digo, pues todo en exceso al final del día sabemos que usted puede causar, por supuesto, a lo mejor algún Correcto. daño, ¿no? Entonces, me parece importante ese, digamos, apunte que haces, Marinieves, porque al final del día es un tema
claro, va a tener gente a favor, gente en contra, que va a apoyar un poco sin entender justo lo que nos va a compartir a lo mejor Antonio, toda la parte científica, que como tú dices, no es tampoco que no genere un daño a tu salud, no, pero de algún modo también está comprobado que, digamos, permite, o aparentemente eso es lo que yo entiendo, sí dejar quizá entonces la parte del cigarrillo normal, ¿no? Por utilizar el vapeo. Y ahorita que Antonio nos cuente un poco más, porque quizá le quería poner sobre la mesa, Antonio, que yo entiendo que recientemente se publicó justamente un nuevo informe 2024 del Royal College of London, en donde detalla, digamos, o sea, qué hay dentro de toda esta parte del vapeo, qué es lo que me gustaría escuchar de parte de Claro que Antonio. sí. ¿Qué incluye, digamos, todo este informe para también tener un poco esta parte científica y no solo dejarnos llevar por el discurso que vemos muchas veces en redes y en otros medios? Claro, bueno, primero comentarles que mi nombre es Antonio Toscano. Yo fui fumador durante 37 años. Los últimos 20 años fumé 3 cajetillas al día. Yo tengo ya 7 años alejado del cigarro, gracias al vaporizador. Así es que si alguien les dice que no funciona para dejar de fumar, bueno, pues aquí estamos de muestra nosotros dos, y existen otros 120 millones de muestras más en el mundo de personas que han abandonado el tabaco gracias al vapeo. Tienes toda la razón del mundo. Mira, en el mundo existen 1.300 millones de fumadores. Es el punto más interesante y más importante que lo sepa la gente, es que existen 1.300 millones de fumadores, y si fuera tan fácil dejar el tabaco, no habría fumadores a la fecha. Sin embargo, cada año mueren más personas. Incluso te puedo decir que del año antepasado al pasado, de 8 millones subió a 8.7 millones de muertos por tabaco al año, lo que nos da una cifra aproximada de 23.800 personas diarias que mueren por tabaco en el mundo, 65,000 en México, 178 personas al día en México mueren por consumir Wow. tabaco, ¿no? Así es que realmente, si encontramos un método que te va a beneficiar en eliminar o en reducir estas cifras de defunciones que existen, bueno, pues creo que encontramos un muy buen punto, ¿no? Es el Royal College of Physicians of London, desde el 2007 inició una muestra para ver qué se podía hacer con los fumadores para darles a consumir nicotina limpia, digámoslo así, nicotina sin humo. Ellos así lo llamaron el programa, el Nicotine Without Smoke, que tuvo su conclusión en el 2016, cuando lanzan los primeros reviews por parte del Public Health England, y en estos reviews empiezan a indicar que después de haber estudiado todos, o sea, todas los marcadores biológicos, los problemas que pudiera Mm, causar a futuro, porque eso que digan que no existen pruebas de que a futuro no se puedan saber las cosas, bueno, pues permítanme que haya una pequeña duda en esto. No es que no se sepa lo que pueda pasar, pero sí conocemos las sustancias que son, sabemos cuáles son carcinogénicas y cuáles no son carcinogénicas. Entonces, sí hay una referencia para decir estas sustancias se han utilizado durante 40 años y no han provocado cáncer. No puede decir es que no sabemos si a futuro te lo va a causar. Claro que puede ser, ¿verdad? Todo en la ciencia todo puede ser, pero sin embargo, hasta la fecha, los estudios que existían hasta el 2016 dijeron que el vapeo solamente generaría, cuando mucho, a largo plazo, el 5% del daño residual del tabaco. Es decir, 95% menos dañino que el tabaco combustible. Esto se ha sostenido en un estudio vivo que lleva desde el 2015 hasta el 2022. Bueno, no han sacado el review de este año en el Public Health England, pero ahorita platicamos eso, ujú. pero hasta el 2022 se siguió sosteniendo. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, se siguió sosteniendo el 95% menos dañino. Esto abre una puerta porque el Reino Unido, igual como México, somos parte del convenio marco. Y también sería interesante pues hablar un poquito sobre las leyes que rigen, las leyes internacionales que nos nexan al convenio marco, y cómo las autoridades han ido tergiversando esto, porque ellos hablan de que toda la industria del vapeo pertenece a las tabacaleras, cosa que es totalmente incierto. Cerca del 15% a nivel mundial son parte de las tabacaleras, el otro 85% son empresas emergentes, ¿no? Entonces, no sé si hasta Ok. aquí podamos partir un poquito, y nos seguimos si gustas después con algún otro tema del Royal College que comentas. Acaba de sacar hace 2 días precisamente la publicación, o hace unos días acaba de sacar la publicación sobre
sobre un nuevo review 2024 de los avances que ha habido con el cigarrillo electrónico y el éxito que ha tenido en Gran Bretaña, ¿no? Hay un tema que es Sí, muy yo creo que importante. ahorita también, perdón, nos podrías compartir un poco más a detalle justo de este Royal. Ah, Digo, correcto. en resumen, de acuerdo a la información que digamos hasta ahorita compartida, sí podríamos decir que el vapeo pues, es menos dañino que el cigarro Es convencional, correcto. digámoslo así, de acuerdo a esta parte. Y ahorita te doy la voz, Mari Nieves, porque de algún modo, digo, me parece importante también que la audiencia tenga a lo mejor un poco de ambos lados de la moneda. Yo he leído también que, bueno, en Estados Unidos la FDA, en México, COFEPRIS, han emitido advertencias, digamos, sobre el riesgo significativo asociado, ¿no?, a estos dispositivos. ¿Qué opinión Correcto. tienen al respecto? Porque al final del día, insisto, creo que es importante también conocer pues, ambas caras de la Claro, moneda para que la audiencia que nos escucha y nos Claro. ve, pues tenga bien la información y sobre todo estén, valga la redundancia, informados de manera correcta y no claro. solo con información que simplemente se está esparciendo en redes. Bueno, Sí, mira, yo creo que aquí, Antonio, sería bueno sí, que nos explicaras claro. cómo se hizo este estudio de COFEPRIS que Ujú, presentó como base, ¿no? Y que salió en las sí. mañaneras y qué es el estudio base. Ya ahorita oímos lo que piensa una institución del Reino Unido, ¿no? Que Ujú, habla de esto que estamos diciendo, de un estudio además durante muchos años realizado. Pero, ¿cuál Uh es el -huh. estudio? O sea, ¿cómo fue ese estudio que hizo la COFEPRIS? claro. Para que la gente que nos escuche sepa de qué estamos hablando. Exacto. Bueno, sí, 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 correctísimo contigo, pero quiero hablar primero un poquito de lo que es el EVALI, de la enfermedad que surgió, por la que surgieron los decretos presidenciales, precisamente. Incluso quiero agregarles que que esto no lo hace nadie, yo no lo he visto que nadie lo haga al aire en ningún programa. Yo después de terminar el programa les quiero extender los documentos científicos para que lo que yo esté diciendo se los voy a soportar con papeles. O sea, no se los voy a decir al aire, sino les voy a decir, ¿sabe que aquí está el documento, que lo que lo estoy diciendo, aquí está este, ¿no? Bueno, en este caso, el EVALI es una enfermedad que se pasó pasó en Estados Unidos, que está definida en tiempo y espacio. Estados Unidos, Uh -huh. fecha marzo del 2019, febrero del 2020, precisamente unos días antes de que se lanzara el primer decreto presidencial en el 2020. Esta enfermedad se trató al final descubrieron, o por eso concluyó, que se trataba de líquidos adulterados del mercado negro de THC con acetato de vitamina E. El acetato de vitamina E es el famoso tocoferol, lo que se ponen las personas para las arrugas, ¿sí? Sin embargo, la Uh -huh. diferencia de esto es abismal, porque los líquidos que se utilizan para el vapeo son hidrosolubles. O sea, el líquido, a pesar de que mucha gente le dice que son aceites, en realidad no son aceites, son dioles o polioles, y esto significa que son hidrosolubles y además son higroscópicos, ahorita que salió el tema de los hongos, es higroscópica, es decir, absorbe la humedad, no genera humedad, sino la absorbe la humedad. Por eso verás que siempre los que estamos vapeando estamos consumiendo líquidos, porque en realidad seca un poco la boca, ¿no? Uh -huh. Pero a final de cuentas, esta enfermedad que surgió tuvo ese límite y el presidente en este caso tomó esa fecha para iniciar con sus decretos y a partir de esa fecha, déjame decirte, mi amigo, que han muerto más de 160,000 personas por fumar, precisamente por prohibir, no digo, no porque si no lo hubiera prohibido la importación, no hubieran muerto las personas, pero Claro. me refiero a que le hubieran dado una oportunidad de poder conocer un método para abandonar el tabaco, que lo están tirando a la basura y yo pienso que el Uh -huh. fumador merece todas las oportunidades que se pueda para tratar de dejar el cigarro. El 75% de la población fumadora quiere dejar de fumar y sin embargo no puede hacerlo. Y en el caso del estudio de COFEPRIS, es otro tema bastante importante, es un estudio que se realizó de una manera, incluso él lo dijo, de una manera, como dijo, es el primer estudio en el mundo mundial, dijo casi que se hacía en México en una cromatografía de líquidos. Sin embargo, este tipo de estudios nos los ha explicado la química Lisette Pérez, que es la que realmente hizo el primer estudio humo versus vapor en México por parte del IPN y del CINVESTAP, del Instituto Politécnico Nacional, que es aparte uno de los centros de estudios más importantes de Latinoamérica. Ella nos explica que no funciona hacer una cromatografía de líquidos cuando lo que queremos verificar es lo que vamos a expulsar cuando vapeamos.
Claro. Esto es lo que queremos Eso. estudiar, no el líquido Ok. que está conteniendo el producto. Sin embargo, el estudio mexicano se realizó con los líquidos, donde, por cierto, tampoco se encontró acetato de vitamina E, porque el acetato de vitamina E simplemente no existe en la formulación de los líquidos. El acetato de vitamina E, como bien dijeron, fue un producto que utilizaron para engrosar el líquido de THC, que al ser más espeso significa mayor calidad, y por supuesto allá en el mercado negro, en algunos estados donde está prohibido, generan este tipo de cartuchos pirata que les agregaban acetato de vitamina E para hacerlos gruesos sin saber que estaban causando un daño, porque los lípidos en el pulmón lo que hace es que se pegan a las pleuras y por supuesto causa que no haya intercambio de gases dentro del pulmón No. y genera el famoso EVALI, ¿no? Que es pues es como una especie de neumonía lipoidea, ¿no? En este caso. Y con el estudio COFEPRIS, aquí tenemos una cosa bien importante. Los 25 sustancias que encontraron, como por ejemplo el inalol o como por ejemplo el cloruro isoamilo, que hablaban ellos mucho de, no, esto se usa para insecticidas y eso se usa para esto. Bueno, yo les voy a pasar a ustedes el anexo 11 de COFEPRIS de aditivos y complementos alimentarios, aprobado por COFEPRIS y es a nivel mundial porque tiene una cédula mundial, un número de serie mundial, ¿sí? De productos alimentarios aprobados para consumo humano a nivel mundial, donde están los 25 productos que dicen que se encontraron en los líquidos, porque los productos que se encontraron son los aromas que le dan el sabor al líquido de vapeo. No se encontraron nada, simplemente incluso un divulgador científico de la UNAM, Martín Bonfil, él, que es director, parece, de la UNAM de divulgación científica, él mismo dijo que estaba de acuerdo en que COFEPRIS había abusado y que estaba creando en el público una quimiofobia. La gente que no conoce de productos, tú le dices, vas a Ah, consumir cloruro claro. isoamilo, y dice, caray, ¿qué es eso? Me van a matar, ¿no? Si no más que el cloruro isoamilo es el sabor a plátano. Entonces, o sea, no tiene nada que ver con ningún daño, simplemente son los mismos productos que se utilizan para los alimentos en México y en todo el mundo, no solamente aquí. Y sobre ese punto, Antonio, aprovechando que tocas justamente el tema sabores, ¿qué papel en efecto juegan los sabores en el vapeo? Porque entiendo hay varios. Importantísimo, importantísimo. Mira, yo te voy a platicar, yo tuve antes de empezar a vapear la primera vez a 7 años, un año antes, si hace 8, traté de empezar a vapear. Sin embargo, uno como fumador Ujú. está acostumbrado pues, al sabor cigarro, ¿no? El sabor, yo quiero algo que se parezca al cigarro. Sí, todo el mundo te dice lo mismo, ¿eh? Entonces yo llegué y, no, pues dame un sabor Malboro, por ejemplo, ¿no? Dame un sabor Malboro para ver qué, y la persona pues te vende el líquido y le ponen ahí Malboro, ¿no? Por supuesto que eran líquidos que compré en una plaza comercial, sin vigilancia, sin nada, absolutamente, ¿no? Sin que alguien te dijera cómo funcionaba el aparato, tú tenías que hacerlo ahí, entonces, no te daban instrucciones. Inicié con esto, lo probé, sabía horrible, amigo, o sea, créeme que no lo volví a probar, el famoso sabor a tabaco, ¿no? Sin embargo, en mi segunda oportunidad que tuve, fui a una tienda especializada donde cuando les dije cuántos cigarros fumaba, les dije, oye, fumo 60 cigarros al día. Me habían sacado un aparatito muy pequeñito. Me dijeron, espera, este Wow. no, es este. Y me sacan uno grandote, ¿no? Me dice, mira, aquí está, es este grandote para ti. Vas a utilizar 18 miligramos de nicotina, lo vas a utilizar durante 2 o 3 semanas, después vas a reducir a 12 y te vas a ir hasta que te sientas cómodo para ir a bajar después a 9 y empiezan a darte una guía de qué es lo que tienes que hacer. Ahí, mi Claro. primer sabor fue una crema de naranja, por cierto. Las personas suelen utilizar al final de la vida del vapero, o sea, conforme va avanzando, van descartando los sabores tabaco, incluso de acuerdo a un estudio científico que existe sobre esto, que después de 8 años la gente va bajando el consumo de los sabores tabaquiles y va aumentando de los sabores, a mí en lo personal, de los que más disfrutaba en mi infancia. O sea, nosotros como adultos yo creo que no pensamos en blanco y negro. O sea, que es lo que han querido hacer, pues, en diversos países, ¿no? Esto de cancelar los sabores se me hace una tontería, porque al final de cuentas nosotros también tenemos gusto. Y en mi caso, por ejemplo, soy diabético, o sea que a mí, por ejemplo, los sabores dulces me encantan porque yo no los puedo consumir. Este Claro. producto no afecta la diabetes, no es azúcar lo que consume, no es un líquido dulce, es el sabor.
el sabor el que te hace el dulce, ¿no? Pero no hay dulce. Entonces, es muy importante los sabores definitivamente. Yo creo que mucha gente regresaría al cigarro si quitaran los sabores para Claro. vapeo, sinceramente. Sí, aquí el problema Marinés, te es, iba... Adelante, sí, adelante, para redondear la idea. sí, el tema son como las consecuencias, ¿no? Esto que acaba de comentar Antonio Ujú. es vital. O sea, si se prohíbe, ¿no? A nivel constitucional, ¿no? Independientemente de que, pues la verdad es que va en contra del derecho a la salud realmente, ¿no? O sea, lo que comentó ahora Antonio de estos líquidos, de esta enfermedad y demás, era porque se estaban utilizando los vapeadores para consumir sustancias cannabinoides, marihuana. ¿Sí me explico? Pero nosotros Claro, cuando nosotros estamos hablando en las asociaciones del vapeo, estamos hablando del vapeo con nicotina para la reducción de riesgos, ¿no? Entonces, eso es bien importante diferenciarlo, porque como insisto un poco, ¿no? En lo del principio, o sea, no puedes tachar a esto de malo porque alguien lo utilice de una manera que no es la adecuada. Entonces, claro. las consecuencias de este tema constitucional, de ponerlo en la Constitución, entendemos por qué se quiere poner en la Constitución, porque ya la Suprema Corte dijo que no es constitucional, entonces ahora hay que modificar la Constitución. Eh, los problemas que va a haber es, primero, la falta de asesoría. Yo cuando empecé a utilizar el vapeo, igual que Antonio, yo fui con personas a que me asesoraran y me dijeran, mira, Marinieves, por lo que Ujú. tú fumas, deberías de tener esta cantidad de nicotina, prueba con estos sabores, hay diferentes formas de los líquidos, hay Claro. sales de nicotina, base libre, etcétera, empieza con esto, ve cómo te sientes, tal. Si esto se prohíbe, pues entonces esa asesoría para esos millones de personas que quisieran encontrar una terapia de sustitución, pues ya no la van a tener esa asesoría. Estaría todo directamente en el mercado negro, obviamente. Y el problema del mercado negro es la incertidumbre jurídica del consumidor. El que se prohíba en la Constitución no necesariamente significa que esto ya no va a existir en el país, ¿no? Porque una cosa es la ley positiva y otra cosa es lo que pasa en realidad en la sociedad. Pero el problema Ujú. es que vas a estar totalmente desamparado, porque ¿cómo vas a saber si el líquido que está comprando está bien hecho, no está bien hecho, no cumple ninguna norma, tiene Totalmente. ciertas sustancias, no las Ujú. tiene? Entonces, el problema que se va a generar con esto, ¿no? Es el tema de la incertidumbre del consumidor, ¿no? De esta terapia, y yo creo que no es casual que se haya metido en una reforma con el fentanilo, ¿no? Porque en lo que habla la reforma no habla de las sustancias metanfetaminas, heroína, fentanilo y metanfetamina. ¿Qué tiene que ver eso con la nicotina que yo utilizo? ¿Sí me Sí, no, explico? Entonces, cuando un claro. legislador va a dividir en dos una reforma constitucional y decir, bueno, lo de las sustancias tóxicas va, pero lo de los vapeadores no va, si ni siquiera ellos le están entendiendo, ¿sí me explicó? Entonces, Ujú. se metió de esa manera precisamente porque nadie en su sano juicio va a decir, yo estoy a favor del fentanilo. Pues nadie, ¿verdad? Entonces, Claro, como lo metieron totalmente. junto, entonces eventualmente se va a prohibir juntamente. Entonces, eh, es, es, eh, es un problema que sí, en todo el mundo hay un intento, ¿no? Desde, salvo algunos países como Suecia, por ejemplo, que tiene una excelente experiencia en lo que ha sido este tipo de terapias. Ellos tienen otras terapias también, unas bolsitas de nicotina que te pones en la boca, tal. Ellos son quienes menos tienen fumadores, quienes más han podido lograr que se acabe la industria del tabaco en su país y que deje de morir gente por fumar. Pero sin embargo, Claro. para la OMS, el país ejemplo a ver, para dejar de fumar es Turkmenistán, que Turkmenistán es como si fuera Corea del Norte, Corea del Norte, si me explico, pero en aquella región del mundo en la cual tienen un dictador Ujú. que quiso dejar de fumar y para dejar de fumar prohibió el tabaco en su país. Ese es el ejemplo de la OMS que todos los países deberían de estar siguiendo cuando el ser humano no funciona de esa manera, a no ser que vivas en una dictadura, ¿no? Si vives en una dictadura, pues sí, ¿no? Pero no estamos hablando de querer vivir en una dictadura, sino de querer vivir en un país de libertades. Entonces, en Suecia, que es donde mejor ha sucedido esto,
ahí no hay ningún problema con el vapeo, ahí hay estudios, la gente puede hacer lo que quiera y han logrado una reducción radical del tabaco. Y además de muertes por cáncer a nivel Comunidad Económica Europea, es el país con menos muertes por cáncer. Entonces, los ejemplos ahí están, ¿sí me explico? O sea, ¿cómo sí, quieres totalmente. ser? ¿Tú quieres ser como Turkmenistán o quieres ser como Suecia? ¿No? ¿Quieres ser como Turkmenistán? Pues claro. adelante, ¿no? Hay que prohibirlo. Sí. Pero, pues realmente, aquí de lo que estamos hablando es una afrenta a la libertad, ¿no? A la propiedad privada, al libre mercado y al derecho a la salud. Esos son los 4 temas que vienen detrás de esta reforma, ¿no? Digamos, los temas jurídicos filosóficos de los que estamos hablando. E interesante el tema de que todos manería de la salud, nada más por esto, por el hecho de cómo define la OMS la salud, que quisiera leérselos, ¿no? Dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, quiere decir que ellos mismos contemplan la parte social, la parte afectiva, la parte de cómo te sientes tú, ¿verdad? Y sin embargo, parece que aquí no lo hacen. Incluso ahorita hablando de los premios que comentas, hay un premio que le llamaron el premio del cenicero apagado o algo así, o sea, de manera denostativa, que le dieron a Filipinas este año en la COP10, precisamente, ¿saben por qué fue? Porque aprobó el vapeo como parte de su programa de cesación tabáquica y le dieron, o sea, cosa curiosa, la OMS está premiando a México, que por ejemplo tiene desde el 2012 al 2022 un aumento en el tabaquismo del 17 al 19.5%, y están mandando a un país, por ejemplo, como, por ejemplo, mensajes a países como Nueva Zelanda, que ya van en el 6.5%, que están haciendo malas cosas. Entonces, parece que estamos en el mundo del revés. Realmente estamos muy preocupados y consternados porque el movimiento antivapeo es a nivel mundial. No sabemos, hay mucha intervención de filantrocolonialistas, diciéndoselos claro, a nivel mundial, y yo creo que esto es lo que está provocando que la OMS tome posiciones, porque sabemos que la OMS, digo, y no quiero hablar mal de una institución de esa envergadura, pero sí comentarles que tiene un 83% de financiamiento privado, donde los fondos, las aportaciones voluntarias se han reducido enormemente del 98 para acá, del 1998 para la fecha. Con todo esto, digamos, dirían a lo mejor que esta batalla ha generado que la industria crezca pese a intentos de prohibiciones. Mira, pues te voy a decir una cosa muy interesante. Antes de que empezara pues digamos así, la guerra contra el vapeo, que empezó aproximadamente en 2020, bueno, teníamos aproximadamente 940,000 usuarios de vaporizadores en México. Hoy, a 2024, hay más de 2 millones de usuarios. O sea que precisamente se ha logrado el efecto contrario, porque si no, mucha gente no tenía el vapeo dentro de la visualización de algo, pues lo visualizaron. Desgraciadamente, lo que se ha hecho es que el mercado negro es el que está tomando más el poder en este caso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues las tiendas especializadas las ha ido coartando el Estado, las ha ido cerrando poco a poco, y el problema es que la tienda especializada es el mejor control que podía tener. Por ejemplo, en el caso de esto que hablan mucho del vapeo adolescente, sería el mejor control para el vapeo adolescente, porque ¿quién le va a decir al mercado negro no le vendas al adolescente? Pero a una tienda la tienes controlada, la tienes registrada, y cualquier cosa que pase le aplicas una multa o la cierras o la clausuras o lo que sea. O sea, pero ni modo que le digas al del tianguis, sabes que no, te voy a hacer algo, pues ¿qué le haces si se pasan de lugar a lugar, ¿no? Esa es la diferencia de tener un mercado negro a un mercado que teníamos nosotros gris. Había un mercado gris, pero había un mercado gris autorregulado. Realmente precisamente el estudio mexicano que se hizo desde el 2017 se hizo por parte de algunos empresarios mexicanos y de usuarios que entre todos nos conformamos, apoyamos económicamente, darle algo de dinero entre todos para conformar esos estudios y que nos dijeran qué es lo que estábamos mapeando. Por eso se hizo el estudio, porque el gobierno no lo quiso hacer, ¿eh? Nosotros lo hicimos con nosotros, porque vamos a hacerlo nosotros para saber qué es lo que estamos consumiendo. Aquí hay algo Es que es muy exacto, hay importante. mayor riesgo incluso en el mercado negro, porque entonces no sabes ni siquiera qué estás realmente consumiendo. O sea, ahí pueden poner cualquier sustancia, ¿Sí? una droga, y entonces definitivamente si estamos hablando de otro tema de salud.
Así es que es el correcto. tema aquí, yo no sé si tú te hayas dado cuenta, Rodrigo, por lo menos en la Ciudad de México, cuando uno sale a una cafetería, tú vas a comer a Polanco, a cualquier sitio que tenga cafeterías, y cada vez hay más gente vapeando. O sea, eso es un Ujú. hecho que es innegable. O sea, hace 3 años tú veías a la gente que la mayor parte fumaba. Ahora lo que ves es que la mayor parte vapea. La gente ha ido cambiando al vapeo porque se siente mejor. O sea, esa es la verdad. Tú te sientes mejor si vapeas que si fumas. Entonces, pues la gente va cambiando. Otro de los fenómenos que también vemos de 1 año y medio para acá es la cantidad de señoras en la calle que antes vendían chicles y ahora venden vapeadores, ¿no? Esos vapeadores, pues, ¿por dónde están llegando? ¿Cómo están entrando? ¿Quién los está metiendo? ¿No? O sea, eso es lo que habría que ver, porque además, si esto estuviera regulado, además eso pues también sería hasta un tema, ¿no? Regulatorio interno para defender el mercado nacional. Entonces, ¿por dónde están Claro. llegando? ¿Qué es lo que traen? ¿De dónde vienen? Pues quién sabe de dónde vengan. Entonces, la incertidumbre del consumidor es terrible. Por otra parte, también hay una de las cosas por las cuales se ha querido, ya hay hasta documentales en Netflix, etcétera, del vapeo en los adolescentes. Una de las cuestiones aquí importantes es que no se defiende el vapeo como un sustituto para que los adolescentes inicien a fumar. ¿Sí me explico? Y que entonces, en lugar de ir al Oxxo a comprar una cajetilla de cigarros, pues que vayan y compren un vapeador. No va por ahí, o sea, no es ese el objetivo. El objetivo es que las personas adultas que tienen una dependencia de la nicotina puedan encontrar una manera de obtenerla que no sea a través del tabaco. Ujú. ¿Y cómo regulas esto? Pues como lo regulas, es como lo has regulado hasta hoy, que en el Oxxo no le vendan a los niños. O sea, porque de lo Claro. contrario, de lo que estaríamos hablando es, ok, es que entonces los jóvenes pueden, habría que prohibir, por ejemplo, las cervezas, las bebidas alcohólicas enlatadas, todas estas cosas que los principales consumidores son los chicos jóvenes y los adolescentes. Entonces, Ujú. creo que el hecho de que los jóvenes puedan convertirse o regenerar una adicción a la nicotina no es lo que se busca. Y lo que hay que Ah, hacer ahí es regularlo. Regularlo a través de tiendas especializadas que Claro. tengan prohibida la venta a menores de edad, como Hay, el Oxxo tiene prohibido venderle cigarros. hay un Entonces, dato, hay un dato interesante a nivel mundial en ese aspecto. Mira, incluso yo tengo cerca de 30 artículos precisamente hablando sobre esta famosa puerta de entrada al tabaquismo y en Ujú. este vapeo adolescente que tanto se habla de él, ¿no? En realidad, incluso si vemos los números, te vas a dar cuenta que no existe tal vapeo adolescente. Estamos hablando de, mira, es el 1.7% en uno de los estudios más importantes, que es un metaanálisis que hizo en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, es de 44 países a nivel mundial, de ingresos medios y bajos, de ingresos medios y ingresos altos. Y te voy a decir por qué da este número, porque el 1.7 son las personas que a nivel mundial, aunque probablemente ahorita haya aumentado un poco, eso fue en el 2020, pero vamos a poner que haya aumentado un poco, pero en el caso de que haya subido, no es un caso significativo, pero son las personas que nunca habían fumado y nunca habían vapeado. O sea, porque es Ujú. decir, al menos ahora el 93% es lo que nos dice la nueva resolución 2024 del Royal College, es que al menos el 93% de los usuarios de vaporizadores, 93%, ¿sí? Son usuarios que antes habían fumado y están abandonando el tabaco por el vapeo. O sea, están mejorando, bueno, no, están mejorando su salud, me refiero en cuestión de que están consumiendo algo menos dañino, no que sea Claro, con esta la panacea, transición. ¿no? Sí, sí, sino están haciendo una transición a un producto menos dañino que le va a significar mucho Ujú. más años de vida, ¿no? Esa es la realidad. Incluso si hablamos de los números de México, si ahorita habría 2 millones de usuarios y pasamos este mismo número, quiere decir que 1.860.000 adultos estarían Ujú. consumiendo, estarían pasándose, y solamente el resto a los 2 millones serían los adolescentes que estarían iniciándose, o jóvenes que estarían iniciándose en el Claro. vapeo sin nunca haber fumado, ¿no? Que es la diferencia. Ujú. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues para ir cerrando un poco, digamos, todo este orden de ideas, me gustaría preguntarles, en su opinión, ¿cómo impactaría una prohibición de esta naturaleza, por ejemplo, a las empresas de tabaco y a los propios usuarios? pues si quieres, si quieres, yo te Ah, hablo desde el punto de vista del usuario, ¿no? Y que Antonio platique del punto de vista del ¿Mm? empresario. Por punto de vista del usuario,
El problema que tenemos es que si esta previsión pasa, a mí me decían, ¿no? Pues Marinieves, aquí en México todo se resuelve, vas a poder seguir consiguiendo líquidos, no pasa nada. Sí, sí pasa, porque el problema es que cuando a mí me pare un policía porque me pasé un alto y yo traiga esto, me va a decir que estoy traficando con sustancias tóxicas y seguramente me va a extorsionar por no meterme a la cárcel. Entonces, por supuesto, hay un problema desde el punto de vista del usuario que podrá ser extorsionado constantemente por las autoridades. De hecho, ya hay algunos casos de gente que ha sido detenida, ¿no? Que ha sido detenida, que han ido autoridades a buscarlo a su casa, etcétera, por comprar este tipo de líquidos con nicotina. Entonces, y dispositivos. Entonces, ese es el problema. El problema no es si se va a ejecutar a rajatabla y entonces nunca vas a poder Claro. volver a conseguirlo. El problema es que vas a tener una incertidumbre terrible porque por ese puro ejemplo, ¿no? Te paran por ese tema y entonces, bueno, pues el señor policía te va a decir, oiga, usted es traficante de fentanilo, a la cárcel, ¿no? Cuando simplemente lo Claro. único que estás haciendo es utilizando una terapia. Entonces, eso es desde el punto de vista del usuario. Y ahora desde el Claro. punto de vista del Yo, empresario, yo- Antonio. y quiero dejar claro también en esto que a final de cuentas el uso nunca se podría prohibir, no, como uso, pero el problema sería la interpretación de la ley. O sea, ¿qué es lo que está hablando Mari Claro. Nieves? O sea, si el policía interpreta que yo llevo, por ejemplo, yo salgo de mi casa con 3 equipos, no voy con mi equipo solito nada más, pero voy con 3 equipos, va a decir, ah, es narcomenudista. Sí, o sea, tiene 3 equipos, ¿para Claro. qué quiere tanto? Se pasa de la cantidad que puede traer para consumo personal, sin saber que a mí me gusta estar cambiando de sabores, porque a veces traigo manzana, a veces traigo mango, a veces traigo, o sea, esa es la diferencia, ¿verdad? Pero en el caso del Claro. empresario sería más fuerte, porque según lo que se pretende, no se fijaron que también hay una iniciativa para reforma en los cambios en penales, para cambios penales, y va a haber prisión preventiva para este tipo de las sustancias ilícitas. Entonces, bueno, si va a haber prisión preventiva y van a meter el vapeo como una sustancia ilícita, probablemente a los empresarios, yo creo que dejarían de producir el vapeo como es lo que pretenden ellos, porque al final de Claro. cuentas yo no arriesgaría a mi familia. Yo no, les aclaro, yo no produzco ni fabrico absolutamente nada de vapeo. Yo soy activista 100%. Todo lo que viene atrás es mi colección, pero yo no vendo nada de vapeo, absolutamente. Pero quiero decir que los empresarios, lo que pasaría con esto sería que, pues yo diría, no, yo no voy a 20 punto tantos por ciento, ¿no? Sí, sí, 100% de acuerdo. Pues quizá en este par de minutos que nos quedan, les pediría que es una reflexión final, por supuesto, sobre cuáles serían los pros y contras de los vapeadores. Pues mira, yo creo que yo llevo, como te digo, 8 o 9 meses que empecé a vapear, dejé totalmente de fumar, pero dejé de fumar, no, o sea, yo tengo cigarros en mi casa, si un día quiero me fumo un puro, o sea, no tengo digamos, un problema con el tabaco, simplemente mi cuerpo reacciona mejor frente al vapeo que al tabaco combustible. Entonces, creo que yo veo ventajas, ¿sí me explico? Desventajas, todas las que quieras. Desde mi punto de vista, yo lo que encuentro a través de esto son únicamente ventajas. Hay otra cosa que también es importante sobre los temas del tabaco, de la diferencia entre el tabaco y el vapeo. Una de las cuestiones que pues, se pueden discutir o no, pero es real, eh, es el fumador pasivo y el olor del tabaco, ¿no? Entonces, cuando tú eres fumador, tú puedes afectar a otros que no les gusta el olor al cigarro, que no les gusta el humo del tabaco, etcétera. Y eso es muy, muy incómodo para las personas que les molesta, ¿no? Y que siempre fue el tema de, ¿y por qué las terrazas? Si se puede fumar, si las terrazas son las más padres y donde se está más a gusto, y a mí no me gusta fumar y me molesta el humo del tabaco. Con esto no existe el vapeador pasivo porque no es, al ser vapor, no es un olor penetrante que te moleste o que te disguste, y entonces no hay ese tercero afectado, ¿no? Esto también era muy importante comentarlo, porque es una de las diferencias más importantes, ¿no? Cuando se empezó con todo el tema de la prohibición del tabaco, por ejemplo, en restaurantes, en lugares cerrados, el tema era que los meseros que estaban todo el día ahí, estaban aspirando el olor, el humo del tabaco y que entonces ellos desarrollaban enfermedades pulmonares aún sin fumar. Claro. Con esto no existe. Entonces,
no hay este riesgo colateral a terceros con el vapeo. Entonces, yo no veo realmente cuestiones negativas. O sea, el vapeo, este estudio que dice Antonio, que acabamos de platicar en Reino Unido, lleva más de 20 años. Hemos utilizado masivamente en toda la población medicamentos experimentales, ¿no? Con unos meses de prueba y aquí ya llevamos 20 años, ¿no? Entonces, sin que haya a la fecha una persona que se haya muerto directamente por vapear, ¿no? Una cosa es que tú tengas enfermedades genéticas, predisposiciones a ciertas cosas, pero no hay una muerte por vapeo, no hay una muerte por nicotina. Entonces, eso es súper importante. Yo lo único que veo de esta reforma constitucional son desventajas y veo todo lo contrario precisamente a lo que quieren defender, que según ellos defienden el derecho a la salud. Me parece que es todo lo contrario, es una afectación terrible al derecho a la salud. Y Antonio, no sé si quieras cerrar. Yo concluiría diciendo que invito a los legisladores, invito a los abogados, mientras permitan los amparos, ahora con esta nueva reforma que están queriendo sacar, ¿verdad? Pero mientras se permitan los amparos, a que apoyen conforme a la ciencia. O sea, sobre todo los legisladores, si están viendo la ciencia de frente, yo pienso que las iniciativas de ley deben estar basadas en la ciencia, no en la ideología. En este caso, yo pienso que lo que está sucediendo en México es un concurso de ideologías, va a ver quién dice más cosas de ese tipo, pero no están, si hay una regulación debe ser conforme a la ciencia. Y si en este caso la ciencia, y sobre todo en el caso de los impuestos, aquí no nos hagamos tontos, lo único que desea el gobierno es seguir manteniendo los impuestos del tabaco, a final de cuentas, porque pues se generan miles de millones de pesos de impuestos del tabaco, no los quieren perder, al gobierno no creo que le interese tu salud, lo que le interesa es seguir recibiendo capital. Sin embargo, hay un dato interesante que les quiero dejar, es que si toda la gente que fumara se va a pasar al vapeo, según un estudio de State Budget Solutions en Estados Unidos, que le hicieron al Medicaid, se ahorraría el 87% de los gastos de salud de esta enfermedad del tabaquismo, que en México ascienden a la fecha en 117,000 millones de pesos al año. Entonces, se podría ahorrar esa cantidad, sí, pero claro, no habría impuestos del tabaco, no habría impuestos, perderían los impuestos, ahí está el problema para los legisladores, pero en cosas salud, ahí habría un gran ahorro en salud y ahorro en años de vida, ahorro en años de trabajo, porque mucha gente deja de trabajar por el tabaco. Yo ya no podía subir una escalera para trabajar. Yo llegaba para subir un piso, subía y tardaba 10 minutos en tomar aire para empezar a hablar con la persona que iba. O sea, yo ya no podía trabajar y actualmente subo, bajo, ando por todos lados sin ningún problema. Perfecto, pues Marinieves, Antonio, muchas gracias por traernos este tema, insisto, polémico, definitivamente lo seguirá haciendo, tampoco pues que vaya a cambiar, pero tener, digamos, esta otra información, estos otros datos, basados también muchos de ellos en la ciencia, como lo han compartido. Así que no me queda más que agradecerles por haber estado en este espacio de Abogacía Trabajando. No, muchísimas gracias. Y recuerda que te voy a mandar todos los datos científicos para que los tengan, por si alguna persona de tu público quiere conocerlos, los tengas tú a la mano para que vean que hay referencia de todo lo que estamos hablando. Excelente, Antonio. Pues muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias por habernos acompañado a un episodio más de Abogacía Trabajando. Pues un tema, por supuesto, polémico, importante tener, me parece, siempre información de ambos lados de la moneda, que nos permitan, sobre todo, tener una información clara, que nos permita a nosotros, como ciudadanos, decidir, más allá de las prohibiciones que se puedan dar o no, tener información basada en la ciencia, como ya lo compartió tanto Antonio como Marinieves, un tema, por supuesto, que hay que ver cómo se desarrolla a nivel legislativo. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.